Buenas tardes. Venía a hacer el vídeo de hoy y me he dicho, bueno, pues voy a hablar, en vez de coger y entrar ya directamente a la restauración borbónica, he dicho, bueno, pues voy a hablar un poco de economía y sociedad de la segunda mitad del siglo XIX español. Y he dicho, bueno, pues vamos a ir por partes. Hoy no tengo chuleta, así que igual no doy una información tan precisa como el otro día, pero vamos a hablar un poco de esto que es muy interesante. ¿Cuál es la situación económica de España cuando llegamos a la segunda mitad del siglo XIX? Pues bastante calamitosa, como casi siempre, ¿no? Como casi siempre ha pasado en España. Una deuda pública rampante, abrumadora, aplastante. Los moderados intentan reformar la fiscalidad española en los años 40. No tienen demasiado éxito, entre otras cosas porque quieren cargarle todo el esfuerzo fiscal a las clases pobres, y mientras los hacendados, los nobles, la gente poderosa quedan un poco al margen del esfuerzo fiscal, ¿no? Y eso es un error porque, bueno, pues os lo podéis imaginar, ¿no? Al final no se conseguía cubrir los gastos del Estado y la deuda iba aumentando progresivamente, bueno, continuamente aumentaba y aumentaba, ¿no? Además hay que tener en cuenta que la población no crece demasiado a lo largo del siglo XIX, lo que es resultado de una demografía propia del antiguo régimen, una demografía antigua, con una alta tasa de mortalidad y una tasa moderada de natalidad. España va a pasar de tener 10 millones de habitantes aproximadamente en 1800 a tener unos 18 millones en 1900. Pensaréis, pues son 8 millones más. Bueno, Gran Bretaña triplicó su población. ¿Por qué triplicó su población? Pues por la buena alimentación, por las medidas sanitarias, por las medidas higiénicas, por muchos, factores derivados de todos los avances propios de la industrialización. Se empieza a tomar conciencia de la necesidad de la higiene, de la medicina, etcétera, para mejorar las condiciones de vida de la población. Se empiezan a desaparecer las hambrunas, que es muy importante. En España hubo varias hambrunas en el siglo XIX, que es crisis de subsistencias, que son, situaciones que con una revolución industrial apropiada en el campo, cosa que en España tardó mucho en darse, una revolución industrial en el campo, como digo, la mecanización de las actividades agrarias, no deberían ocurrir crisis de subsistencias. ¿Por qué? Pues porque una vez mecanizas el campo, el rendimiento de las cosechas es muy superior a como era con las técnicas del antiguo régimen, ¿no? Las técnicas medievales que llegaban desde la Edad Media y que son ineficientes a la hora de dar cosechas. ¿Por qué se puede todo ese crecimiento de la población? Pues porque se pueden tener muchos hijos y se les puede alimentar. Y bueno, en España no se dio esa revolución industrial en el campo, por tanto, la revolución industrial en la ciudad tardó mucho más en llegar. Entonces, bueno, estamos ante un régimen demográfico antiguo. La esperanza de vida en el siglo XIX español, aproximadamente de media, es de 35 años, para que os hagáis una idea. Hoy en día estamos en 80 y tantos. Bueno, cuando yo 35 años, pero es por eso, es porque una familia campesina tenía 5 hijos y 2 se les morían. Y si veía una hambruna se le morían 4. Es decir, es una cosa... Es así, ¿no? Toda la mecanización que viene con la industrialización consigue terminar con esa lacra, por decirlo de alguna manera. Pero no va, en España no va a tener demasiado éxito.
la segunda mitad del siglo XIX en España es es de una lenta industrialización, torpe industrialización. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque las clases pudientes, las clases que pueden invertir, no invierten, porque tienen una mentalidad antigua. O sea, la nobleza, la alta burguesía, más que invertir, lo que hace es comprar títulos nobiliarios para vivir como nobles. Pero realmente no les preocupa, digamos, expandir sus inversiones, expandir sus negocios. Les preocupa más recibir un título nobiliario. Entonces, bueno, pues esa es una de las cuestiones por las que España tarda tanto en industrializarse. Y bueno, la nobleza, como ya hemos hablado muchas veces, está en el campo, vive como si estuviese en otro siglo, no le interesa para nada la industrialización, el ferrocarril, no les interesa invertir, así que pues es un poco un país que está paralizado, ¿no?, por la mentalidad. En el campo sí que tenemos una huerta fundamental, la huerta tradicional española, que es el trigo, la vid y el olivo. Eso está extendido por todo lo que es la zona mediterránea y hacia el interior, zonas de meseta, pero donde esos cultivos son más... no acaban de ser muy productivos, ¿no? Son más productivos en toda la zona, en todo el arco mediterráneo, que va desde Cataluña hasta Andalucía, ¿no? A eso le ayuda también las desamortizaciones. Han puesto muchos terrenos para su explotación. No van a ser tanto dedicados a la ganadería. La ganadería un poco va a retroceder, va a aumentar, sí, lo que es la explotación de los campos para la agricultura. Y esa agricultura pues va a ser fundamentalmente lo que hemos dicho, la huerta española tradicional, que en buena medida va a estar dedicada a la exportación. Eso va a ser muy importante, sobre todo para proporcionarle ciertos ingresos al Estado, ¿no? La exportación de productos agrícolas. En cuanto a la ganadería, se produce un retroceso de la ganadería ovina, ovicáprida. La mesta pierde todos sus privilegios, es decir, empieza a desaparecer la mesta, porque el liberalismo lo que hace es acabar con los privilegios de ese sector, de tal manera que empieza a desaparecer la ganadería ovina y empieza a cobrar más importancia la ganadería porcina, el cerdo, y equina, el caballo, sobre todo el caballo para el trabajo en el campo. Pero aún así la ganadería retrocede significativamente a lo largo del siglo XIX español. Sí que en la zona de Valencia se introduce la naranja, que va a ser muy importante para la economía valenciana y española en general. En las Canarias se introduce el plátano, se introduce el tomate, el tabaco, y bueno, pues son cultivos en los que la exportación tiene un papel muy importante, la exportación hacia Europa fundamentalmente. Eso sería básicamente la agricultura, que como ya digo, cuando falla, cuando se producen sequías o llegan plagas, porque a veces también hay plagas, como la filoxera a finales del siglo, contribuyen a que ese delicado equilibrio que tienen las clases campesinas, esa delicada supervivencia, pues se vea dañada. Y bueno, y entonces es cuando llegan las hambrunas, ¿no? Respecto a la industria, eso es un poco el campo que no funciona demasiado bien, está mal industrializado y por tanto, como no hay excedente en el campo, no se puede producir una verdadera expansión demográfica, ¿vale? Si no hay medicina y no hay una buena alimentación, no puede haber una expansión demográfica. Y eso es el problema que tiene España, ¿no? En cuanto a la industria, había comentado ya que la primera industria española, a principios del XIX, es la industria lanar catalana, principalmente en torno a Cataluña, en torno a Barcelona, perdón. Es una industria que está en torno a Barcelona, que acaba atrayendo hacia el núcleo barcelonés
todas las industrias, todas las inversiones. Una industria también siempre herida de muerte, porque es una industria que no es eficiente, es una industria que necesita del proteccionismo del Estado español para sobrevivir, porque las telas que producen en Reino Unido son más baratas y son mejores de calidad, las destruyen a las catalanas, a menos que el Estado español desarrolle políticas proteccionistas hacia la industria catalana, que es lo que va a hacer. Va a tener la industria catalana una época dorada, que es aproximadamente desde 1840 hasta 1860. En 1860-61 va a empezar la guerra en Estados Unidos, lo que va a suponer la reducción de importaciones de algodón de América, porque está en guerra Estados Unidos, entonces produce menos algodón y eso va a suponer un retroceso de la explotación de la industria lanar, la industria algodonera catalana. Una industria que luego, cuando pase la guerra, entre el 70 y el 80 va a tener otra expansión interesante, quizás no tan grande, pero bueno, va a tener una expansión también interesante hasta aproximadamente la guerra de Cuba, la última guerra de Cuba, cuando se independiza en Cuba, porque el Estado español le había concedido a Cataluña el mercado exclusivo de Cuba, de tal manera que todo lo que hacían se podía vender allí y no podía entrar nadie más. Claro, cuando se pierde Cuba, la industria catalana se queda otra vez con el culo al aire, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es cierto que con el objeto de conseguir mayores ingresos del comercio, para poder sanear esa hacienda tan apurada que tiene el Estado español, se promulga un arancel en 1869, el arancel Figuerola, que es un arancel que le da ventajas al librecambismo, es decir, es un paso hacia el librecambismo, que no gusta, por supuesto, en los entornos de la industria textil catalana, pero que, porque claro, al abrir más los mercados hay mayor comercio y el Estado ingresa más de los impuestos sobre ese comercio. Pero, por lo visto, no va a interesar demasiado hacerle ese feo a la industria catalana, y Cánovas, a finales del siglo 1891, va a crear otro arancel, el arancel Cánovas, que vuelve a la política proteccionista con la industria textil catalana. Es decir, que vuelven un poco a tener todos esos aranceles que les protegen, ¿no? Pero ya digo que en el 98 ya se va un poco a tomar por saco. Y luego va a experimentar otro crecimiento hasta 1914, hasta la guerra, pero como ya digo, es una industria subvencionada que necesita de oxígeno, continuamente hay que darle oxígeno para que no muera, ¿no? Porque no es una industria competitiva a nivel europeo. Respecto a la siderurgia es una industria, es una de las principales industrias que surgen con la revolución industrial. La siderometalúrgica. En España no ha llegado a coger vuelo, quizás por eso el ferrocarril apenas se ha desarrollado. Desde 1856, después de la ley bancaria, se empiezan a construir ferrocarriles, sobre todo con motivo de la entrada de compañías extranjeras, francesas y británicas sobre todo. Y para 1866 en España ya hay unos 5.000 kilómetros de ferrocarril. Pero, ¿cuál es el problema de España con el ferrocarril? Que es una de los pilares fundamentales de la industrialización. Si no hay ferrocarril, no hay industrialización. ¿Cuál es el problema que tiene España con el ferrocarril? Pues es un país muy montañoso y está todo lleno de accidentes naturales que complican mucho poder tender ferrocarriles. Además, en España se comete un grave error, que es hacer las líneas de ferrocarril con un ancho de línea más estrecho que el de las europeas, distinto, de tal manera que no encajan con las que vienen de Francia. Y esta tontería es una tontería que todavía a día de hoy tiene consecuencias. Y es que eso dificultó que la entrada de mercancías, etcétera, del extranjero, y por tanto mayor dificultad para el comercio y la industrialización española.
Pues como ya vemos, el ferrocarril está un poco atrasado, un poco no, está bastante atrasado por múltiples factores. No hay una inversión hasta que llegan los extranjeros, hasta que se les da facilidades a los extranjeros. Y además el país tiene una orografía complicada. No es como Francia, que es todo llano, hasta que llegas a los Alpes es todo llano. Pues eso. Luego, la siderometalúrgica es una industria que no acaba de coger vuelo, como ya he dicho. Tiene experiencias en Málaga, la primera de todas en Málaga, 1832, 1860 o así, hasta que ya cierran las fábricas porque no tiene sentido mantenerlas siendo tan deficitarias. Hay una experiencia en Asturias, en Mieres, 1848 más o menos. Intentan acercar la industria a donde está el carbón, pero el carbón español no es de buena calidad y es difícil de extraer. Está más en lugares más recónditos. Y la única metalurgia que va a triunfar en España a finales del siglo XIX va a ser la vizcaína. Vizcaína, desde 1880 aproximadamente, en Baracaldo, en Bilbao. ¿Por qué? Bolueta. ¿Por qué triunfa esa industria? Bueno, básicamente porque en Vizcaya es donde está el hierro y porque en Vizcaya está el puerto que comunica España con Gran Bretaña, que es desde donde se importa el carbón. En Gran Bretaña tienen la suerte que tienen un carbón de buena calidad y lo importábamos de allí para los altos hornos que se instalaron en Bolueta, pues allí poder hacer el acero. ¿Vale? Todas estas compañías se van a unir, todas estas compañías vizcaínas se van a unir. En Vizcaya también se da la feliz coincidencia de que hay una serie de familias burguesas que sí que tienen mentalidad empresarial y deciden invertir en hacer una industria en este caso del acero, y se van a unir todas ellas en una compañía, podríamos llamarla, que es Altos Hornos de Vizcaya, que se va a formar en 1902, creo. Entre 1880 y 1902 se forman estas industrias, ¿no? del acero. Y ya va a empezar a haber una verdadera siderometalurgia en España. Eficiente, que da beneficios, que produce bienes metalúrgicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es el éxito, sobre todo de la burguesía vasca, ¿no? De tal manera que cuando lleguemos al 1900 tenemos dos zonas de España industrializadas, que son fundamentalmente Cataluña, con esa industria textil, y el País Vasco con la siderometalurgia. Son regiones donde hay una burguesía boyante, fuerte, y con una mentalidad emprendedora, ¿vale? Y eso va a hacer que sean, digamos, las regiones más ricas, pero también regiones donde arraiga mejor el movimiento obrero, sobre todo el movimiento obrero urbano, que es el socialismo. El anarquismo es más bien en las zonas rurales, sobre todo el socialismo arraiga en el País Vasco y en Cataluña. Y eso va a tener consecuencias durante todo el siglo XX, que viene después, ¿no? De todas maneras, para 1900 las condiciones de vida de la clase obrera han mejorado, pero tampoco demasiado, ¿vale? Así que bueno, nos encontramos al filo de 1900 con ese panorama no muy halagüeño, pero que sin duda es mejor a lo que habíamos visto durante todo el siglo XIX, ¿no? Otras industrias. Bueno, hay una explotación minera, no solo del carbón y del hierro, se extrae también mercurio, cobre, zinc, sobre todo para la exportación, porque los países europeos lo compran. Bueno, en general, otras industrias, ¿no?, menores, de menor importancia, pero que empiezan a aparecer en España, eléctricas y otros tipos, ¿no?, de caucho, del papel, cosas así, ¿no? Y bueno, ese es un poco el panorama de la economía. España llega al año 1900 con una deuda abrumadora de 12.000 millones de pesetas o así, no sé, una cosa abrumadora, ¿no?, que insoportable. Va a tener la suerte entre comillas, de que se va a mantener neutral en la Primera Guerra Mundial y va a hacer unos negocios extraordinarios con los países en guerra.
y ahí va a poder sanear la hacienda, ¿vale? O sea, la guerra le vino de maravilla a España y mantenerse neutral en la guerra. Le permitió hacer unos negocios extraordinarios. Pero bueno, de eso ya hablaré más adelante. Ahora de momento quedémonos una industria siderometalúrgica próspera en el País Vasco, sobre todo. Una industria textil en Cataluña no tan próspera, pero que, bueno, es la industria tradicional más antigua de España. Un tendido del ferrocarril insuficiente, pero bueno, que va creciendo poco a poco. Una población que ha crecido, pero no el ritmo que ha crecido en Francia o en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, un país en vías de desarrollo. No es un país desarrollado realmente, está en vías de desarrollo y tiene otros problemas. Al borde de 1900, la mayor parte de la población española es analfabeta. O sea, imaginaos el lastre que es eso para un país moderno. Bueno, es que España no era un país moderno. Como ya he dicho, tenía una demografía del antiguo régimen, estaba insuficientemente industrializado, su prestigio estaba muy dañado a ojos de Europa y bueno, y en general era un país que todavía tenía mucho que hacer para terminar de modernizarse, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hablar, cuando hablemos de la restauración vamos a hablar del regeneracionismo y todos los movimientos que va a haber para intentar sacar a España del hoyo. Y bueno, ya hablaremos de otras cosas, ¿vale? De momento ya nos hemos aproximado un poco a la economía española de la segunda mitad del 19 y hablaremos de lo demás en el próximo vídeo, ¿vale?